¿Sabías que Terminator ya se encuentra entre nosotros? ¿Querés saber más? En este podcast te lo contamos. La saga Terminator fue una famosísima serie de películas que a partir de los años 80 planteaba un mundo terrible, un futuro en el que las máquinas tomarían el control de las armas que los seres humanos tenían acumuladas, fundamentalmente las armas nucleares, y las utilizarían para destruir a toda la humanidad. Claro, era un futuro distópico, algo que uno podría pensar como de ciencia ficción, y sin embargo, en cierto modo, ese futuro ya llegó. Sabemos que la guerra iniciada en el año 2022 en Ucrania ha ido dejando una secuela terrible de muerte y de destrucción, pero también ha mostrado el uso de armas innovadoras que han sido capaces de hacer realmente mucho daño. Y entre estas armas figuran los drones, estos dispositivos que pueden sobrevolar amplias zonas, que pueden observar mientras son dirigidos por un ser humano que utiliza un control remoto, y pueden inclusive destruir objetivos, algunos de ellos incluso en misiones suicidas. Sí, así como escuchan, en misiones suicidas, es decir, los drones van con una carga explosiva, son dirigidos contra un objetivo y contra él se estrellan para arrasarlo. Claro, ¿cuál es la ventaja del uso de los drones? En primer lugar, su bajo costo, son realmente baratos, además no se arriesgan vidas propias, se mata al enemigo, pero los propios soldados en cierto modo están protegidos y son difíciles de detectar y de derribar. Eso sí, el poder explosivo con el que cuentan, la mayoría de los que se están utilizando en la guerra, es relativamente pequeño. Sin embargo, alcanza para hacer daño. Rusia se encuentra utilizando un modelo de dron iraní. Los iraníes niegan vendérselos a los rusos o habérselos vendido, pero la realidad es que ese modelo se está utilizando. El nombre para los iraníes es Shahed y los rusos lo rebautizaron como Geran 2. ¿Cuál es el costo de cada uno de estos drones de origen iraní? $20.000. Realmente son baratos si se piensa, por ejemplo, en el costo de un avión de combate que supera las decenas de millones de dólares. En el caso de Ucrania, utiliza, entre otros modelos, un dron de origen turco llamado Bayraktar TB2. Este dron no es suicida, pero sí puede transportar bombas. También se utiliza para el espionaje, pero claro, cuesta $2 millones cada uno. Es bastante más caro que el dron de origen iraní que utilizan los rusos. Esto explica que los ucranianos también hayan comenzado a utilizar modelos más baratos, como el DJI Mavic 3, esos chiquititos que se ven con 4 hélices, que incluso se venden en las webs de ventas por internet, que cuestan alrededor de $2.000 y que sirven para el espionaje fundamentalmente, llevan algún pequeño explosivo y tienen una autonomía relativamente reducida, alrededor de 30 kilómetros, muy poquito. Ahora bien, Ucrania también recibe de Estados Unidos el Switchblade. Este es un dron suicida del cual se le han vendido alrededor de 700 ejemplares, pero siempre estamos hablando de vehículos más caros que los que utilizan los rusos y que son de origen iraní. Nos encontramos hablando de drones que se utilizan en los conflictos que se desarrollan en todo el mundo y no podemos dejar de mencionar el papel de los Estados Unidos, que utiliza drones desde hace más de 15 años en distintas operaciones militares. Estos drones generalmente son dirigidos por personas que, utilizando un joystick como si fuera un videojuego, los pilotean y los conducen para que ataquen distintos objetivos que se plantean las fuerzas militares norteamericanas. Así, por ejemplo, efectuaron ataques en Afganistán, en Irak, a miles de kilómetros de distancia de las bases donde están los pilotos, y no solamente han impactado contra objetivos militares, también han asesinado civiles. De allí que la famosa supuesta precisión quirúrgica sea en realidad un verdadero engaño. Las armas matan indiscriminadamente y terminan con miles y miles de vidas humanas. Estados Unidos tiene en la actualidad alrededor de 60 bases desde las cuales operan los pilotos de los drones en todo el mundo,
Las más importantes están en Nevada y en Texas, en el territorio norteamericano, pero las hay por todos lados, por ejemplo en Alemania. Y precisamente desde estas bases se realizan ataques como por ejemplo el que permitió el asesinato de un hijo de Bin Laden en 2009. Y recordemos además que fue con drones como se detectó a Bin Laden para luego ser atacado por un grupo de comandos norteamericanos y asesinado en el año 2011. Los modelos de drones más famosos de Estados Unidos y que salen en muchas películas son el Rapier y el Predator. De todos modos hay algo muy grave con respecto a los drones, por si no fuera suficientemente grave todo lo que venimos contando. Y es que en Libia, país que está en una guerra civil desde el año 2011, se utilizaron en los últimos tiempos drones de origen turco denominados STM Kargu 2 que operan de forma absolutamente autónoma, es decir, no hay una intervención de un piloto humano que lo dirija en ese momento. Obviamente se le cargan las coordenadas, se lo programa, pero después el dron ataca en forma autónoma. Esto ha sido denunciado por la ONU. Es gravísimo que esto suceda porque, y acá volvemos al comienzo de este podcast, en cierto modo nos muestra que Terminator ya está aquí, que las máquinas pueden llegar a escaparse al control humano y hacer un daño aún mucho mayor que el que ya se está haciendo. Hemos llegado, en definitiva, y como dice el artículo de la página web Mundo News, en el cual se ha basado este podcast, a la robotización de la muerte. La humanidad necesita reencontrarse con la paz y con la justicia, de modo tal de eliminar estos riesgos que lamentablemente pesan sobre todos nosotros. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades. Te espero en una próxima edición. Chao. Gracias.